Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición en nuestro estudio de este día. Amén. Les decía entonces que estamos estudiando los mandamientos. Hoy vamos a estudiar el mandamiento 67, según el orden que colocó Maimónides, o según el orden que está en el libro de los mandamientos de Maimónides. Hoy el mandamiento 67 es la ofrenda minja. Esta ofrenda que es una misbah. Todos los mandamientos, les decía la vez pasada, están activos, pero están pasivos. ¿Cómo así? O sea, es un mandamiento que sí está activo, pero que ahorita no se está ejecutando por razones que no hay templo y no hay función sacerdotal. Pero vamos a ir estudiando ahorita algunos principios de la ofrenda minja. Bien. La ofrenda minja es el precepto con el cual el Eterno nos ha ordenado que sea una ofrenda minja y que se haga de la manera cada una de sus clases. Sí, copiado literalmente. Esa era una ofrenda de harina, una ofrenda de cereal, que era preparada de una manera específica. El término minja, según el libro de los preceptos de Maimónides, es traducido de varias maneras. Viene de la raíz majá, que quiere decir descenso. Viene de la raíz majá, que quiere decir descenso, descender. Esto es mostrando la humildad, descender. ¿Se acuerdan ustedes que cuando David Amelech se iba a morir su hijo, cerremos la puerta, por favor, que por los ruidos. Él, en la ofrenda, perdón, David Amelech, cuando se iba a morir su hijo, él dice que hizo ayuno en ceniza y silicio. Eso es humildad. La ofrenda minjá, descenso, quiere decir descender al nivel de la humildad, o sea, el nivel más bajo que se puede considerar en la actitud del ofrendante, o sea, una actitud de humildad. Las leyes de esta ofrenda están explicadas en el Talmud, en el Tratado de Menajot. Lógicamente, quien debe de tener bien claro la ofrenda minjá y sus especificaciones son los Kohanim. Nosotros no somos Kohanim, o sea que ellos son los que son los más responsables de saber cómo se presenta la ofrenda, qué hay que hacer y todo, porque a ellos le compete. Es un mandamiento para los Kohanim, es un mandamiento para nosotros en la presentación. Generalmente entonces los sacrificios Javerín y Yegarín se presentaban de animales, eran ofrendas de animales, los sacrificios eran del reino animal, especialmente si provenía de una teshuvá, o sea, si era una teshuvá, era una ofrenda de animal. De hecho, la explicación de los sabios dice que nadie peca, o sea que las ofrendas de animales se presentaban por transgresiones, pero dicen los sabios que nadie peca, o sea que nadie peca, a menos, dice, que un espíritu necio se apodere de él. O sea, una persona en su sano juicio, hablando así conscientemente, no va a pecar. O sea, el pecado voluntario. Nosotros que ya conocemos la Torá, conocemos los mandamientos, es muy difícil que un pecado voluntario nosotros lo cometamos. Ejemplo, el adulterio. Nosotros sabemos que es un pecado de muerte, es un pecado criminal, es un pecado fuerte. ¿Y quién en su sano juicio va a decir, yo me voy a meter con una mujer casada? Eso es ilógico, ¿verdad? Es solo que haya un espíritu necio, un espíritu ahí de inmundo que lo inste a pecar, lo podría hacer. Entonces los sabios dicen que nadie peca a menos que un espíritu necio se apodere de él. Porque al hombre se le ha dotado de un intelecto. El hombre es un ser pensante para que la
inteligencia se active en él. El hombre es un ser pensante para que la inteligencia se active en él. Y como dicen en términos sencillos, ¿verdad? O como se dice, decía nuestros padres, decían, ¿verdad? Hay que tener 4 dedos de frente, decía, para no cometer transgresiones. Entonces al hombre se le ha dotado de intelecto para que la inteligencia se active en él. O sea, que sea inteligente el hombre, con 4 dedos de frente para no transgredir voluntariamente, por supuesto, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir, ay, tengo armonía de probar el chicharrón de cerdo? Eso es ilógico si sabemos que es un pecado que nos va a hacer daño. Voluntariamente, entonces dicen los sabios que va a pecar si solamente si un espíritu de necedad le entra a la persona. Por lo tanto, entonces, al hombre se le ha dotado de un intelecto, de una inteligencia. Por eso es que el hombre es diferente a los animales, porque los animales viven por instinto, caminan por instinto. Y por eso los sabios dicen que cuando el hombre peca de esta manera, voluntariamente, es porque deja llevar por el mal instinto, por el espíritu de necedad, o se deja llevar por el instinto animal. En otras palabras, el hombre desciende al nivel animal, porque el animal solo camina sin un intelecto, sin una inteligencia, sin un raciocinio como el hombre. Entonces, si el hombre actúa de esta manera, es como que se bajara al nivel del reino animal. Por eso cabalmente el hombre cae al nivel de ellos, es decir, que cae al nivel del nefesh, al nivel de los animales, o sea, cae al nivel del alma animal, es decir, el alma divina no está activada ahí, o sea, porque el alma divina no puede transgredir, o sea, el alma divina es el nivel de la neshama en nosotros. El nivel nefesh es el nivel más bajo del alma, que se podría considerar el alma animal, porque se trabaja por instinto, pero ya la neshama es un alma que ya no va a pecar, porque ya está conectada con la divinidad, está conectada con la espiritualidad, está conectada con el eterno, por eso es que no puede transgredir la neshama. Son los que activan su alma animal, son los que transgreden voluntariamente. Porque hay pecados, como les decía anteriormente, involuntariamente. O sea, hay pecados que uno puede cometer sin darse cuenta. Pero ese ya es otra cosa. La ofrenda minja, que también se puede considerar como un regalo, como un presente. Sí, se puede considerar como un regalo, aunque viene del reino vegetal. O sea, no viene del reino animal, viene del reino vegetal. Si viene del reino vegetal, eso no quiere decir, o sea, no significa que no tiene un valor significativo en la persona que la presenta. Claro que tiene un alto grado de valor a la persona que presenta una ofrenda minjá. Según el comentario de Meán Loes, estos libros que tengo acá y otros, es una colección de casi 27 libros. Según el comentario de Meán Loes, esta ofrenda la presentaba una persona que no tenía los suficientes recursos económicos como para comprar inclusive un ave que podría considerarse que es el valor mínimo de una ofrenda animal, un ave. No tenía, era una persona pobre que carecía cabalmente de los recursos para comprar inclusive un ave. Y esa ofrenda es tan apreciada ante el Eterno y era considerada como que si la persona hubiera ofrecido su propia alma, dicen los sabios. O sea que es una ofrenda que presentaba un pobre, la ofrenda del pobre, así se podría denominar, la ofrenda minjá, que no tenía para comprar un ave. Esto se asemeja, dicen los sabios, a un rey
que tiene un amigo muy cercano y le dice, yo quiero que tú me prepares 5 tipos de comida, le dice el rey a su amigo cercano, y quiero que me lo prepares para mí. Obviamente el rey tenía quien le preparara su comida. En otras palabras, el rey tenía su chef particular. Sin embargo, él quería mostrar cuánto apreciaba a su amigo para que él le hiciera la comida. Lo mismo es la ofrenda, mi hija, para el Eterno. Él quiere que el pobre presente su ofrenda. Y esa ofrenda es muy apreciada para el Eterno. Aquí podemos aprender que esta ofrenda, al igual que las demás, no son aplicables al día de hoy, porque no hay templo, no hay servicio de los Kohanim. Sin embargo, tenemos al pobre. En una oportunidad, no sé si ustedes recordarán lo que ya leyeron, que en una oportunidad había un perfume que derramaron en los pies de nuestro Mashiach, de nuestro Rebbe Yeshua, y uno de sus discípulos le dijo, esto mejor era un perfume demasiado caro. Y hubiera dicho, esto mejor se hubiera vendido y se hubiera repartido entre los pobres. Y Yeshua dijo, pobres siempre habrán entre ustedes. Pobres siempre van a haber entre ustedes. Baruch Hashem. La diferencia en nosotros es de que un pobre, el Eterno jamás lo desampara. Como dijo, como está escrito, dice, hasta aquí no he visto a un justo desamparado, ni a mendigo que, ¿cómo es? Hasta aquí no he visto a justo desamparado, ni a, no me recuerdo que mendigue pan, no sé cómo es el texto, que no he visto a justo desamparado, bueno, no he visto a alguien desamparado ni a justo que mendigue pan. Bueno, no me recuerdo cabalmente, pero está escrito, el Eterno no deja a nadie desamparado. Entonces, el pobre siempre será apreciado a los ojos del Eterno. El pobre dice ni si miente que mendigue pan, dice, toda rabá. Hasta aquí no he visto a justo desamparado, ni si miente que mendigue pan. Bueno, ahí está, toda rabá, por ayudarme. Muy bien. Entonces, el pobre siempre va a ser apreciado a los ojos del Eterno. Siempre va a ser apreciado a los ojos de Él. Por lo tanto, también es deber de nosotros mostrar aprecio, mostrar amor por los pobres. Aquellos pobres materialmente, por supuesto, ¿sí? Cuanto más espiritualmente. O sea, si nosotros vemos a un pobre espiritualmente, tenemos que apreciarlo enseñándole Torah para que eleve su alma, para que salga de su pobreza espiritual y se eleve cabalmente en una riqueza espiritual. Sin embargo, los pobres aquí se refiere al pobre materialmente, porque está hablando que no tenía dineros como para comprar un ave, ¿sí? Entonces tenemos que apreciar a los pobres nosotros y ayudarlos conforme a nuestras posibilidades porque el Eterno nos ha dado a uno un poquito más, a otro más, a otro más, lógicamente, ¿verdad? Cada quien que colabore con un pobre de acuerdo a como Hashem lo haya bendecido. Entonces nuestro Rebbe Mashiach dijo en una oportunidad, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refiere cabalmente a los pobres materialmente acá, ¿sí? Porque en unas versiones está escrito, dichosos los pobres en espíritu. O sea, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es eso que un pobre en espíritu va a reinar como Mashiach? Si un pobre en espíritu es la persona que no se ha elevado espiritualmente, que no es rico espiritualmente, sino que está en un estado de pobreza espiritual, ¿cómo puede reinar como Mashiach? Entonces tenemos que comprender que cuando Mashiach habla, dichosos los pobres en espíritu, ¿sí? Dice, eso sería contradictorio. Les decía, si un pobre espiritualmente va a heredar el reino de Mashiach. Pero lo que está hablando aquí es que un pobre en espíritu es aquel
que siempre se considera pobre espiritualmente, que no ha alcanzado su riqueza espiritual y por lo tanto día a día, cada día se esfuerza por alcanzar lo mejor en lo espiritual. O sea, se está refiriendo a aquel que se considera pobre espiritualmente, porque cada día busca más y más para elevarse en lo espiritual. A diferencia de aquel que se puede considerar rico espiritualmente, dirá, "Ah, ya lo he alcanzado todo, ¿para qué me voy a esforzar si ya lo he alcanzado todo?" Entonces uno siempre debe considerarse en pobreza espiritual porque cada día necesitamos entrar en un esfuerzo mayor para seguir elevándonos espiritualmente. Ellos son los que van a reinar con Mashiach. Como dice el libro estaba yo estudiando el Tania, ahí dice que una persona también debe considerarse siempre como, no, nunca debe considerarse como un hombre tan espiritual, tan elevado, no, no, sino que debe considerarse como un malvado que necesita cada día entregarse al Eterno, clamar al Eterno, llorar ante el Eterno, estudiar Torah, porque necesita llegar al nivel de Sádic. Pero nunca considerarse que es un sádic, sino que necesita llegar al nivel del sádic. Esto es un pobre espiritualmente. Baruch Hashem. Muy bien, Gabriel y Karen. Entonces la ofrenda mija es la ofrenda de cereales que se presentaba. ¿Sí? Y esta ofrenda de cereal cabalmente es la ofrenda que presentaba el pobre. Este pobre que no tenía para comprarse ni siquiera un ave. Y esa persona era apreciada ante los ojos del Eterno. Era una persona que para el Eterno lo tenía en alta estima, porque lo hacía con una devoción, con una entrega. Sí, que por eso se llama la ofrenda del presente. Es como un regalo que se daba. Lógicamente no solo el pobre la presentaba, también la podía presentar el pueblo, todos debían de presentar esta ofrenda de gratitud, pero el pobre, aquel que no tenía y lo hacía con mucha devoción, Baruch Hashem, entonces era bien visto por el Eterno. Esa es la ofrenda, mija. Shalom Alejen, Gabriel, que el Eterno nos siga bendiciendo en el conocimiento. Hoy no aplica la ofrenda mija, pero sí aplica cabalísticamente la actitud que debemos de tener para presentarnos ante el Eterno siempre como un pobre que necesita cada día más y más de Él. Baruch Hashem. Shalom Alejen a todos y que el Eterno me los siga bendiciendo. Shalom Alejen.